Bueno, muy buenas noches. El tema de hoy es retorno y recurrencia. Es el tema número 12 del temario de conocimiento de sí mismo, autoobsérvate. Entonces, vamos a empezar por explicar qué es el retorno. Pasa. Entonces, vamos a ver que retornar es volver a regresar al punto de partida. Entonces nosotros vemos que existen muchos retornos. Por ejemplo, a lo largo del día se retorna cuando empezamos en la mañana, luego al atardecer y luego sigue la noche. Y al otro día volvemos y retornamos en la mañana. También, por ejemplo, en los días de la semana, comenzamos en el día lunes y van pasando los días hasta que llega el domingo y vuelven a iniciar la semana en el día lunes. También, por ejemplo, en algunos países donde existen las estaciones en donde inician con el verano, la primavera, el otoño y el invierno. Entonces vamos a ver que siempre se va a volver al punto de partida en el que iniciamos. También, por ejemplo, esto se da en los meses del año, cuando iniciamos en el mes de enero y terminamos en el mes de diciembre y inicia un nuevo año. También vamos a ver cómo en nosotros los seres humanos se aplica también esta ley de retorno, que es cuando nosotros nacemos, luego pasamos a una etapa de infancia, posteriormente a una etapa de adolescencia, luego a la adultez, luego a la madurez y por último a la vejez. Y ya concluye con la muerte. Pero nosotros desconocemos que nosotros volvemos a retornar. Nosotros siempre vamos a regresar, ya sea en un distinto cuerpo, de pronto en la misma familia o en una diferente familia. Pero nosotros vamos a regresar o a volver a iniciar porque nosotros estamos sometidos a una ley de retorno y de recurrencia. Entonces vamos a ver por qué se retorna. Entonces nosotros habíamos visto en la conferencia de evolución y de involución la rueda que se llama la rueda del samsara, en donde nosotros evolucionamos como chispas, pasando por el reino mineral, luego el reino vegetal, el reino animal y en el reino humano. Entonces acá en el reino humano nosotros veíamos que nuestra alma era conectada a un ser humano y a este ser humano se le daban 108 existencias para lograr la autorrealización del ser. Entonces, esa autorrealización del ser consiste en eliminar el 97% de ego que está atrapando a nuestra conciencia. Este ego son todos los defectos que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra psiquis. Entonces, este curso del samsara, nosotros siempre tenemos esas posibilidades de autorrealizar a nuestro ser, pero como nosotros no hacemos ese trabajo de liberar esa conciencia, pues tenemos que volver a pasar por cada giro de esta rueda del samsara. Esto lo hacemos hasta que logremos la autorrealización o hasta que se nos acaben las 108 existencias a las que tenemos derecho y vayamos a lo que se conoce como la involución. Entonces, acá veíamos también en la conferencia de las infradimensiones
que cuando se nos acaban estas 108 posibilidades de autorrealizarnos, vamos a ingresar en la involución a través de esos 9 círculos dantescos. Entonces, vamos a ver también que en cada existencia siempre se repiten las mismas circunstancias. Nosotros siempre vamos a tener a nuestros defectos, como por ejemplo la ira, la pereza, el orgullo, la envidia, la gula, la mentira, todos los defectos que nosotros tenemos son como personitas que nosotros cargamos dentro de nuestro mundo interior, pero nosotros desconocemos que tenemos a esas personitas y esas personitas nos tienen manejadas. Entonces nosotros fácilmente nos dejamos llevar por un mal genio, nos dejamos llevar por un defecto lujurioso, empezamos a mirar de pronto a otras personas que nos agradaron a la vista. También nos dejamos llevar de pronto por el orgullo, nos dejamos llevar por defectos del chisme, de la tiranía, de pronto humillar a las otras personas. Entonces nosotros vamos a ver que estos defectos, nosotros a pesar de que ya de pronto fallezcamos, nosotros vamos a ir cargando con una especie de película. Esa película es protagonizada por estos defectos. Entonces vamos a ir proyectando una y otra vez esa película a través de los diferentes ciclos de esa rueda del samsara. Entonces nosotros también vamos a ver que nosotros desconocemos que tenemos esa ley que nos obliga a retornar durante todas estas existencias. Por ejemplo, se han estudiado varios casos en donde las personas retornan y se dan cuenta cuando ellas son niñas o cuando son niños, porque el ser humano cuando es de edad, digamos, de los 0 a más o menos los 7 años, todavía tiene más despierta la conciencia y ya cuando va pasando esa edad, pues se nos va durmiendo. Entonces, han habido casos de muchos niños que ellos recuerdan sus vidas pasadas. Por ejemplo, hay un caso de las hermanas Pollock, que ese también lo pueden mirar en internet si les interesa mirar bien la historia. Entonces, estas gemelas, ellas eran 2 hermanas, una tenía 6 años y la otra tenía 11 años. Entonces esas hermanas fueron con sus padres a la iglesia. Entonces ellas se adelantaron un poquito para llegar a coger un lugar en la iglesia. Entonces en ese momento pasó un carro y las arrolló a ambas. Entonces ellas murieron y pues aunque murieron instantáneamente, pues ellas quedaron muy como maltratadas, ¿sí? O sea, como que los cuerpitos de ellas quedaron como destrozados. Entonces esas 2 hermanas fallecieron y al cabo de un año más o menos, la mamá de esas 2 niñas volvió a quedar embarazada. Entonces ella cuando quedó embarazada, pues cuando ya tuvo a las gemelas, cuando esas gemelas tuvieron más o menos la edad de 3 años, ellas empezaron a recordar que ellas habían fallecido arrolladas por un carro. Entonces ahí se dieron cuenta que esas gemelas eran las mismas niñas que había perdido pues la mamá, o sea que ellas eran hermanas en la vida anterior. Entonces ellas cuando tenían esos 3 años, una vez la mamá, ella había guardado las muñecas de sus 2 hijas que tenían en ese tiempo, que tenían 5 y 6 años, habían guardado las muñecas de las niñas, o como de recuerdo. Y ellas
como recordaban que ellas habían sido las hermanas anteriormente, ya sabían cada una cuáles eran sus muñecas. Y entonces ahí se dieron cuenta que ellas habían reencarnado en esas mismas hermanas, o sea que ellas eran gemelas, pero que ellas habían sido anteriormente pues también hermanas, pero ya de diferente edad. Entonces cada una de estas dos gemelas empezó a asumir como el papel de la hermana que era en la anterior existencia. Entonces, por ejemplo, ella, digamos, era la mayor, entonces siempre se empezó a comportar como si fuera la hermana mayor, y ella sabía cómo se llamaban las muñecas que le habían regalado sus padres. También ellas aparecieron con marcas de nacimiento que tenían en su anterior existencia. Tenían unos lunares que tenían también las anteriores hermanas. También hubo un caso de otro niño que él le tenía mucho miedo al fuego. Entonces, él cuando tenía más o menos 3 o 4 años de edad, él recordaba que se llamaba Pam. Entonces él le decía a la mamá que él se llamaba Pam. Y la mamá pues empezó como a extrañarse y decía que no, que eso como que no era posible, ¿sí? Y entonces la mamá empezó a investigar y el niño le dijo que él había muerto en un incendio, entonces que por eso era que él le tenía tanto miedo al fuego. Entonces el niño ya empezó a recordar más y más y más, y entonces le dijo a la mamá que él había muerto como en un edificio de Estados Unidos, y entonces la mamá empezó a investigar todo lo que el niño le decía, y se dieron cuenta que ese niño había sido una mujer que se llamaba Pamela. Entonces esa mujer que se llamaba Pamela, ella era una mujer negra, y ella se había incendiado ese edificio, y entonces ella, pues para no quemarse, ella había saltado del edificio, y pues cuando cayó pues murió, ¿no? Y entonces la mamá logró conseguir un reportaje del incendio de ese edificio, y le mostró las fotos al niño para que viera si ella era Pamela, y entonces el niño la reconoció al instante. Él reconoció y dijo, sí, yo era ella. Entonces ahí se dio cuenta que él había muerto en ese incendio, y que en la anterior existencia él había sido esa mujer negra y que había muerto de esa manera. Entonces ya cuando descubrieron toda esa verdad, ya el niño como que pudo descansar, y ya pues empezó a tener su vida como más normal, porque él sufría también como de pesadillas, de que se quemaba, y le tenía mucho miedo al fuego. Entonces ya nosotros acá vemos que el retorno sí existe, sino que como nosotros de pronto tenemos la conciencia tan dormida por los defectos, pues nosotros muchas veces no recordamos quiénes fuimos en existencias pasadas. Entonces de pronto mediante la técnica del desdoblamiento astral, nosotros podríamos investigar quién fuimos en anteriores existencias. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es la recurrencia. Entonces la recurrencia es volver a ocurrir, volver a repetir dramas, comedias y tragedias. Entonces se dice que nosotros cuando retornamos volvemos a vivir prácticamente las mismas escenas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los agregados o efectos psicológicos que creamos en anteriores existencias, y los volvemos a cargar en la nueva. Entonces nosotros si creamos de pronto
como decir, un ligue de pronto de pareja, en donde yo en esta existencia de pronto tuve de pronto algún amorío con algún personaje, y en la próxima existencia, como yo tengo esos mismos defectos, y los defectos a la vez tienen como que crean compromisos que se deben cumplir, porque como esta ley de recurrencia es una ley mecánica, entonces todo se vuelve a repetir, todo vuelve a ser mecánicamente hasta que nosotros empecemos a liberarnos de la recurrencia. Entonces se dice que si una mujer, digamos, conoce a un personaje a la edad de 20 años, por telepatía, a la siguiente existencia, a la edad de 20 años se va a encontrar nuevamente con ese personaje y van a vivir de pronto la misma historia, o de pronto se encuentran telepáticamente esos defectos y tienen que cumplir ese compromiso que adquirieron en la anterior existencia. Por ejemplo, también se dice que de pronto por ejemplo, dos hombres, si se pelearon por X o Y motivo y el uno asesinó al otro, entonces en la siguiente existencia se van a volver a encontrar, y el que lo asesinó puede asesinar nuevamente al otro personaje. Entonces siempre se va a cumplir esa recurrencia. También vamos a vivir lo que se llaman los mismos dramas, las mismas comedias y las mismas tragedias, porque nosotros siempre vamos a estar manejados como títeres por estos defectos. Entonces, en las escenas, si nosotros no nos estamos autoobservando, esos defectos van a actuar libremente. Entonces, si yo, por ejemplo, me peleo con alguna persona y no me estoy autoobservando, puedo llegar al punto de agredirla o hacerle algún mal, digamos, golpearla o dejarla malherida o hasta asesinarla. Entonces, si yo me dejo llevar por esos defectos de la ira, pues obviamente se va a cumplir el compromiso que yo adquirí con esa persona en existencias pasadas. Entonces dice, ¿por qué se dan las recurrencias? Entonces, nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes. Entonces, como yo les decía, las personitas que viven en nuestra psiquis o en nuestro mundo interior, mediante la cual cada una de esas gentes o esos defectos cumple sus compromisos. Entonces, siempre vamos a repetir, como les decía, vamos a repetir siempre la misma película. Puede de pronto que no sea con las mismas personas, pero sí se repiten los mismos defectos. Entonces, por ejemplo, yo puedo nacer en una diferente familia, pero si adquirí de pronto un defecto, un defecto alcohólico, digamos, entonces yo, como ya creé ese defecto alcohólico, lo voy a manifestar en la siguiente existencia, de pronto con esa nueva familia o con la misma familia que tenía en la existencia anterior. Pero ese compromiso, como ya se creó, se debe cumplir. Entonces, por eso es que se dan esas recurrencias. Entonces, esas recurrencias van a seguir y van a seguir y van a seguir hasta que nosotros no empecemos a generar el cambio. Entonces, ¿cómo se puede trascender el retorno y la recurrencia? Entonces, como les decía, es para trascender ese retorno y esa recurrencia. Nosotros primero debemos generar el cambio, porque si nosotros empezamos a aprender a autoobservar cada uno de nuestros defectos,
las reacciones ante esas situaciones van a ser diferentes. Entonces, si yo me estoy autoobservando, por ejemplo, en una situación de lujuria, en donde yo de pronto me interesé por la pareja de alguien más, entonces yo puedo de pronto trascender esa recurrencia si yo empiezo a estudiar todos mis defectos lujuriosos y todo lo que se me está moviendo hacia esa otra persona que no sea mi pareja. Entonces puedo empezar a estudiar de pronto por qué me siento atraído hacia esa persona, qué tiene esa persona especial, por qué me hace sentir diferente, qué tiene de diferente a mi pareja. Todos esos defectos nosotros los podemos ir estudiando en nuestra psicología para ir eliminándolos y que de pronto yo no vaya a cometer ese error de pronto caer en el adulterio. Entonces así se puede empezar a estudiar una recurrencia y también como les decía, solo es posible muriendo en sí mismos. Entonces antes de que sucedan las cosas, pues uno debe como darse ese choquecito para empezar a autoobservarse e ir eliminando todas esas emociones, todas esas sensaciones, todos esos pensamientos que lo pueden llevar a uno pues como a caer, ¿sí? A caer en el error. También pues se dice que hay recurrencias que de pronto son mucho más fuertes, por ejemplo como de que le quiten a uno pues la vida, ¿sí? Entonces esas recurrencias se dice que se pueden cambiar mientras uno tenga el Dharma, o sea, si uno va ayudando más a los demás, entonces va a generar un Dharma y ese Dharma lo va a utilizar cuando se le presente la recurrencia para transformarla o para negociarla. Entonces ahí podría ser un negocio con la ley para cambiar esa recurrencia. Entonces, por ejemplo, se daba el caso de un compañero que decía que él estaba trabajando muy fuertemente pues, en su eliminación de defectos y que se le venía una recurrencia en donde una anterior pareja tenía que encontrarse con él y con ella, él tenía que tener un hijo. Entonces, pues se le dañaba todo el trabajo porque él ya tenía su pareja en esta existencia y pues que llegue otra persona a dañarle el trabajo, pues no. Entonces él pudo darse cuenta de esa recurrencia y él la pudo negociar abriendo unas como 2 o 3 salas más de conferencias para así ayudar a la humanidad y mediante ese Dharma que generaba, pues cancelaba esas recurrencias. Entonces, también vamos a ver que si desintegramos al yo, el actor muere y el papel concluye. Entonces, al ya no haber actores o no haber defectos que se manifiesten, pues la escena ya no va a repetirse. Entonces, por eso es muy importante practicar la muerte en sí mismos, practicar la muerte psicológica para ir eliminando de nuestra psiquis cada uno de esos agregados y poder trascender así las recurrencias que se nos presenten a lo largo pues, de nuestra vida, ¿no? Porque siempre van a existir recurrencias. Por ejemplo, también pueden haber recurrencias que sean, digamos, de la misma vida, porque, por ejemplo, si yo escojo a una persona por ciertas características y voy y termino con esa persona, de pronto una mujer que es golpeada por una persona y es como una recurrencia que de pronto voy y consigue otra pareja y de esa pareja vuelve y la golpea, o sea, también le sale el golpeador. Entonces, por algo se está haciendo esa recurrencia. Entonces, si ella no estudia eso, ¿por qué escoge a esas parejas que la maltratan? Pues seguirá y seguirá y seguirá siguiendo esa recurrencia. Entonces, al romperla, pues ya ella podría recibir a una pareja que sí le sirva de pronto si va a trabajar
en su conocimiento interior, y pues ir generando también ese Dharma para ir cancelando mediante las negociaciones con los señores de la ley todas esas recurrencias. Entonces, esta sería la conferencia de retorno y recurrencia. No sé si de pronto tengan alguna inquietud o algún comentario acerca de la conferencia. Entonces, ¿reencarnar es lo mismo que retornar? Yo diría que sí, en cierta medida reencarnar es lo mismo que retornar. Aunque acá en el conocimiento de sí mismo nos dicen que los que reencarnan son los seres más iluminados o los que se han autorrealizado, como por ejemplo el Maestro Jesús, cuando él creó sus cuerpos existenciales superiores del ser. Ya él manejaba el cuerpo de la voluntad, y él también ya pudo eliminar los 7 yoes causa, que son, ya sabemos cuáles, que son la gula, la pereza, la envidia, el orgullo, la ira y la lujuria. Entonces, al eliminar esos yoes causa o defectos causa, él encarnó a su propio Cristo íntimo. Entonces se dice acá que él encarna, o sea, reencarna en su propio Cristo interior, o en lo que le llaman el íntimo, o la parte superior del ser. Entonces, pues sí se podría decir que es reencarnar, es lo mismo que retornar, pero pues... ¿Y por qué se habla entonces de existencia sucesiva y no de... o sea, ¿qué diferencia hay entre una existencia sucesiva y una reencarnación? Una vida sucesiva y una reencarnación. Si una vida sucesiva de alguien normal, que no trascendió, que no se autorrealizó, a una reencarnación. Pues porque según se dice, pues como dijimos, que la reencarnación era ya para seres iluminados, y las vidas sucesivas pues son como decir nosotros, de pronto que nosotros hasta ahora estamos empezando a conocernos a nosotros mismos. Entonces, como nosotros no nos conocemos a sí mismos, pues vamos a seguir de vida en vida, de existencia en existencia, repitiendo siempre lo mismo. Entonces ahí sería diferente, porque el que reencarnó sí trabajó en sí mismo, sí liberó la conciencia, eliminó todo el ego y creó aparte sus cuerpos existenciales para tener representación en otras dimensiones. ¿Cuántas almas y cuántos cuerpos físicos nos dan para poder lograr la autorrealización? Pues según la enseñanza nos dicen que nos dan 324.000 cuerpos físicos representados en 108 existencias, y por cada una de esas 108 existencias nos van a dar 3.000 almas. Entonces vamos a ver que de todas maneras son muchas las oportunidades que nosotros tenemos para lograr la autorrealización, pero también como que nosotros siempre dejamos pasar y ni siquiera nos ponemos en el trabajo de investigar en qué existencia vamos, porque es muy posible que nosotros ya vayamos en las últimas y ni siquiera sepamos que de pronto ya nos queda la última oportunidad para lograr esa autorrealización. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo que produce la recurrencia entonces en sí? La recurrencia, lo que la produce en sí, los defectos, porque nosotros como
seres como animales, porque nosotros no somos humanos como tal, sino como animales intelectuales, nosotros siempre nos vamos a dejar llevar por nuestros deseos. Entonces, al desear, siempre vamos a estar creando más y más y más defectos. Entonces, nos vamos a dejar llevar por todos los deseos que nosotros tengamos. Por ejemplo, el deseo de ir a bailar, el deseo de ir a jugar, el deseo de ir a mirar televisión, el deseo de salir de fiesta, el deseo de morbosear de pronto a la mujer del prójimo, de pronto el deseo de mentir. Entonces todo eso se nos van a ir creando y creando y creando y creando defectos. Entonces, como les decía, los defectos no mueren con la persona, los defectos vuelven y se trasladan a la siguiente existencia. Entonces, como decir que nuestro cuerpo es como una especie como de vestidura, ¿sí? En donde nosotros pues, nos cambiamos este vestido aparentemente, y lo que está dentro de los defectos se van a trasladar a otra nueva vestidura, pero van a seguir manifestándose en la nueva existencia. Entonces, como les decía también, cada defecto o cada actor va adquiriendo un compromiso. Entonces, ese compromiso tiene que ser cumplido en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente, porque como nosotros no nos detenemos a mirar cómo se eliminan esos defectos o qué defectos tenemos, porque ni siquiera sabemos qué tenemos defectos, entonces eso se va a seguir manifestando y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Así seamos de pronto chinos, japoneses, egipcios, lo que sea, pero se va a seguir manifestando por el mismo ego que hemos creado. ¿Qué práctica se puede hacer para, por ejemplo, recordar alguna vida pasada o...? Pues hay dos prácticas. La primera es el desdoblamiento astral. Entonces, ya veíamos en la conferencia 3 cómo se hace el desdoblamiento astral, ¿no? Que es el mundo de los sueños. Entonces, antes de dormir, nosotros vamos a preguntarle al ser que de pronto nos muestre en el sueño o en el astral en qué existencia nosotros vamos. Y ahí es muy posible que el ser nos muestre en el sueño en qué existencia vamos. También se puede hacer mediante la retrospección, la técnica de la retrospección. Entonces uno va recordando como escenas vividas, aunque esa yo pues no sé muy bien cómo se haría, pero se dice que uno va recordando toda su vida hasta el momento del nacimiento, y luego puede ir recordando, como ya activó tanto esa retrospección, llega un momento dado en el que uno puede recordar cuando llegó al mundo y la vida anterior a la llegada a este nuevo mundo, ¿sí? Entonces puede ir recordando la vida pasada. ¿Y qué iba a decir? Y bueno, entonces otra pregunta es, ¿por qué se refiere como al actor muere y el papel concluye? ¿Qué quiere decir eso? Pues al morir el defecto, pues ya se va a quedar sin qué representar. Entonces, por ejemplo, en una escena de teatro, si no hay actores, ¿quién va a hacer la escena? ¿Sí? Entonces, al nosotros ir eliminando esos defectos, pues ya esos actores, que son esos mismos defectos, pues van a morir y ya no van a generar más recurrencias, porque ya, pues, si no existen, ¿cómo van a actuar? Entonces, ahí se detendría esas existencias sucesivas, y cuando también nosotros logremos eliminar todo ese ego animal,
para salirnos de la rueda del samsara, porque mientras nosotros tengamos todo ese ego animal, todos estos defectos atrapados, pues vamos a seguir girando y girando y girando en esa rueda del samsara. Vamos a evolucionar, luego involucionar, luego otra vez giramos de evolución a involución y así hasta que se nos acaben las 108 existencias a las que teníamos derecho. ¿Y hay recurrencias de día a día también? O sea, un día, después otro día pasar lo mismo y hacer lo mismo siempre. Claro, porque nosotros somos unos seres mecánicos. Entonces, nosotros siempre nos levantamos, dejamos el despertador para que nos despierte a tal hora, nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, hacemos el desayuno, si nos queda tiempo dejamos adelantado el almuerzo, nos vamos al trabajo, allá hacemos todo lo que sea propio del trabajo, volvemos y después llegamos y hacemos de pronto el aseo de la casa, ayudamos a las tareas de los niños, lo que sea de las tareas del hogar, después otra vez cenamos, miramos televisión y nos dormimos. Entonces vamos a ver que eso es volver al mismo punto de partida, porque nosotros vamos y nos dormimos y ya. Y después otra vez cuando suena el despertador vuelve otra vez a empezar otra vez la misma rutina del día. Entonces nosotros vamos a ver que siempre estamos sometidos a esa ley de recurrencia. Entonces por eso es necesario también ir trabajando la muerte psicológica a lo largo del día para ir como saliéndonos de esa mecanicidad. ¿Y hay un ejercicio que usted pueda recomendar para salir de la mecanicidad? Pues es difícil de pronto estar en vigilia o en autoobservación todo el día, pero sí hay momentos en los que uno ve que está como haciendo siempre lo mismo, entonces uno como que se da un choquecito y se da cuenta y empieza a eliminar todos esos defectos, porque a veces la mente como que se nos va, ¿sí? Entonces uno empieza a pensar por allá otras cosas que nada tienen que ver. Por ejemplo, uno a veces está haciendo, digamos, el almuerzo y entonces uno se empieza por allá a pensar otras cosas de gente que se le venga a la mente. Por ejemplo, que uno empieza a pensar en los hermanos o en la mamá, o empieza a pensar por allá en el trabajo, o empieza a pensar en cosas que le quedaron pendientes, o ir a pagar los recibos, o todas esas cosas. Entonces uno siempre como que a veces le entra como una especie de oiga, se está dejando llevar por esa mecanicidad. Entonces ahí uno va acordándose y va empezando a eliminar todos esos pensamientos. Entonces ahí uno va a mirar qué es lo que está pensando y entonces uno le va pidiendo muerte a la Madre Divina para que le vaya eliminando esos agregados psicológicos, lo que se conoce como la muerte en marcha, para ir pues saliendo de esa misma mecanicidad en la que nos encontramos. Bueno, entonces si les queda alguna duda o si tienen algún comentario, entonces me la pueden dejar abajito del video, o también en la página de YouTube, que es Conocimiento de sí mismo, autoobsérvate. Ahí están las conferencias que hemos dictado hasta el momento y las del ciclo pasado, que son 50 conferencias totalmente gratis para los que las quieran empezar a estudiar. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en un próximo tema.